Gracias, amén. Bueno, hace, hace 2 semanas nuestro pastor Jorge Rodríguez nos compartió un mensaje acerca de 4 hombres que vimos pues que su sí era sí y su no era no. O sea, que eran hombres que cuando decían yo creo en Dios, no había nada que los moviera así. O sea, ellos cumplían lo que decían, con su boca lo hacían, ¿no? Y yo ese día me ponía a pensar qué hay, qué hay conmigo, con mi sí, ¿no? Y son cosas que creo que nos identifican a todos, porque somos como muy cambiantes, ¿no? Decimos una cosa y sucede algo alrededor y no la hacemos, o no la cumplimos, o la cambiamos, ¿no? Esto me puso a pensar en algo como más cotidiano, más algo que nos pase a nosotros, porque yo veía a estos hombres, imagínense, José, Moisés, Daniel y Jesús. Esto es, vaya, este es el VIP de la Biblia, ¿no? Entonces yo decía, wow, algo más, más de nosotros acá. Y me puse a pensar en estas frases que nosotros decimos como que muy a diario. Vamos a cambiarlo aquí. Vamos a darle un clic ahí. Ahí está, 3 frases. Y que yo sé que lo va a identificar a todos nosotros. Por ejemplo, primero Dios. ¿Cuánto no usamos esa frase? Oye, cuando nos tomamos un café el lunes, así como no, primero Dios, todos allá. Otra, gracias a Dios. Esta creo que esto es todavía más fácil de decir. Oye, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Esa va pegadita y esa como que la decimos porque como que si no la digo, entonces no refleja lo que yo soy, ¿no? Y esta otra, si Dios quiere. Esta yo la puse de tercera porque como que tenemos que profundizar un poquito más, porque ahí como que metimos a Dios, ¿no? Si Dios quiere. Entonces, si yo no lo hago, es porque Dios no quiso. Entonces, le cuento algo. Una vez aquí en el grupo de Calle Belén, hicieron un desayuno, organizaron un desayuno de hombres. Entonces me invitaron y yo dije, ¿cómo no? ¿Cuándo es? El sábado, 7:30. Yo, primero Dios, estoy ahí. Pasaron los días, llegó el sábado y me quedaron unos pendientes de la semana y yo dije, antes de ir para el desayuno, puedo hacer 2 vueltas, ¿no? Hago aquí, voy allá, tomo, voy allá y después voy al desayuno. Bueno, como sabemos en Panamá, la impuntualidad, el tranque, el tráfico, llegué aquí al desayuno de hombre cuando ya prácticamente lo que quedaba solamente era el final, pues comer el desayuno. Entonces vemos que eso nos pasa muy a menudo y digo yo que nos pasa a todos, no solamente a mí. Ahora, si a usted no le pasa, bueno, qué bueno. Pero eso es lo que quería hablarle, ¿no? De estas 3 frases, como aquellos 4 hombres, ¿no? Que su sí era sí y su no era no. O sea, ellos vivían lo que hablaban, hacían lo que decían con su boca. Y vamos a ver en esta, primero Dios. Yo buscando en la Biblia un personaje o un pasaje bíblico que nos ampliara o nos diera un vistazo de esto primero Dios, ¿no? ¿Qué nos tiene la palabra acerca de que cuando nosotros decimos primero Dios y cumplimos eso, hay algo ahí para nosotros, ¿no? Eso lo encontré en Lucas 10:38. Y esto habla de cuando Jesús, cuando se iba de camino hacia Jerusalén, cerca de la entrada de Jerusalén había una aldea. Esa aldea era Betania. Y vivían ahí 2 hermanas, de hecho Marta, María y Lázaro vivían ahí. Y dice que aconteció que yendo de camino Jesús con sus discípulos, vamos a ver más adelante que iba con sus discípulos, entró en una aldea, esta aldea es Betania, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Así que vemos que Marta, esta mujer llamada Marta, es la anfitriona, ¿no? En esta aldea y esta casa donde llega Jesús. Pero fíjense lo siguiente, en el 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Lo que yo identifico
en esta María es que ella es primero Dios. Llegó Jesús a la casa de estas dos mujeres, fíjense qué privilegio de tener al Hijo de Dios, al Mesías, en la casa, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? Entonces como que es algo como que yo lo atendería, porque se trata del Mesías, pero María se ponía a los pies de él y escuchaba su palabra, oía su palabra. Porque en el caso de Marta, no solamente era que Marta le abriera las puertas de su casa, estoy casi seguro de que Jesús anhelaba también que Marta hiciera un alto y escuchara su palabra, porque la palabra de Dios es la que va a calar en nosotros, es la que va a quedar dentro de nosotros y es la que nos va a ayudar eh, en el porvenir. No solamente lo que escuchamos en su palabra, sino lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Miren cómo continúa esto que sucede dentro de esta casa donde estaban María y Marta. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y fíjense, acercándose a quién. Marta se está acercando a Jesús, pero se acerca de una manera diferente. María se acerca a Jesús a escuchar su palabra, pero Marta se acerca y le dice, Señor, como reclamándole, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje sola a servir? Y no solamente eso, le dice a Jesús, ¿qué tiene que hacer? Dile pues que me ayude. Cuando yo veo aquí eso que Marta se preocupaba con muchos quehaceres, yo me identifico, uno como que se identifica con Marta, pero anhela lo de María, porque todos andamos así, todos andamos como que con la agenda apretada. Vamos aquí, salimos acá, ahora que salimos de aquí del grupo, vamos a comer algo, después vamos a visitar a la abuela y vamos aquí, vamos allá, y así andamos. Y lo que anhela Dios es que hagamos un alto, como estamos aquí ahorita, puede ser que teníamos la agenda de hoy, pero hicimos un alto, estamos aquí, igual, igual como está Marta y María en este momento. Qué oportunidad de tener a Jesús, al Mesías ahí en casa, y nosotros igual aquí, porque dice su palabra que donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, Él está allí en medio. Y nosotros tenemos aquí que hacer como María y como Marta, tomar una decisión. O nos sentamos a escuchar su palabra, o hay algo, hay unos quehaceres, o hay una, dice, que nos distraen. ¿Qué podríamos tener aquí que nos distraiga? Podría ser el teléfono celular. De repente atendemos el celular porque nos hablaron del trabajo, del negocio, y eso nos distrae. Y vamos a ver por qué Jesús lo dice más adelante. Fíjese Jesús cómo le responde a Marta. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Yo identifico que Marta no solamente tenía el afán de servirle, porque estaba bien servirle a Jesús. Yo, viendo esta historia y viendo esta escena, estaba ahí Jesús con sus discípulos en casa de Marta y ella quería atenderle. Y eso pues la afanaba, cuántas personas, cuánta había que hacer comida, pues qué sé yo, preparar y esto. Pero Jesús ve un poquito más a Marta, más dentro de su corazón y le dice, es que tú estás afanada y turbada con muchas cosas. Y así nos pasa también. Hay muchas cosas que están muy dentro de nosotros, en nuestra mente, que nos, como dice ahí, nos preocupa. O sea, nos ocupamos de una cosa, pero nos preocupamos de muchas más. Y es lo que nos lleva entonces, como me pasó a mí, a dejar lo de Dios, aunque hayamos dicho primero Dios, entonces queda de segundo, de tercero y puede ser que hasta de último. Pero fíjense lo que le dice después Jesús a Marta. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Qué cosa es necesaria? ¿Cuál es una cosa? Le dice que estás turbada con muchas cosas, pero una es necesaria, oír su palabra. Si nosotros escuchamos esa palabra y no la dejamos con solamente escucharla, sino que dejamos que esa palabra nos transforme, nos dé paz, nos dé tranquilidad, nos dé discernimiento. Esa palabra la escuchamos, la anidamos en nuestro corazón y esa palabra nos va a ir transformando. Nos va a traer gozo, alegría, nos va a dar coraje, nos va a dar valentía. Entonces, esa palabra la tenemos que
es la única cosa importante y dice después, María ha escogido la buena parte y dice después, la cual no le será quitada. Esa palabra cuando nosotros la guardamos y la valoramos, le damos ese privilegio, cuando decimos primero Dios, de verdad que esa palabra sea lo primero en nosotros, la anidamos en nuestro corazón, la guardamos en nuestra mente, dejamos que esa palabra nos vaya moldeando, transformando, guiando. Entonces, esa palabra es esa que queda dentro de nosotros, es la que nos va a ayudar para cuando vengan situaciones en las que tenemos que hacer mano de esa palabra. Porque fíjense, en el caso de Marta y María pasó el tiempo y su hermano Lázaro enferma. Enfermó Lázaro, el hermano de Marta y María. Le mandan a decir a Jesús que Lázaro está enfermo. Jesús se demora en venir acá a donde está Marta y María y Lázaro muere. Pero cuando ya viene llegando Jesús a la aldea de Betania, Marta dice que ni siquiera dejó que Jesús llegara acá a Betania. Ella fue allá a la entrada de Betania y fue de nuevo y le reclamó y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué diferencia? Porque dice el pasaje que María, en cambio, por haber escuchado su palabra, por haberse puesto ahí a escuchar su palabra, había aprendido de la prudencia, del amor, había aprendido de dominio propio, de esperar en Jesús. Y dice que María sí se quedó en casa. Y cuando Marta le reclama a Jesús, allá afuera en la aldea, que ni siquiera lo dejó entrar, le dice Jesús a Marta, necesito que traigan a María, necesito hablar con ella. O sea, qué diferencia. Y cuando viene María a donde está Jesús, no le hace un reclamo como Marta. Lo que hace María es que viene delante de Jesús y dice que se postra a sus pies ahí y llora, porque eso era lo que ella había aprendido cuando escuchaba la palabra de Jesús. Dice que Jesús fue conmovido a misericordia por eso y ahí Jesús llora. Y más adelante Jesús, pues como sabemos la historia de Lázaro, Lázaro fue resucitado, ¿no? Y vemos entonces lo importante que es cuando decimos primero Dios, que en verdad sea lo primero, como hizo María. Cuando Jesús llegaba a su casa, lo primero que hacía era, antes de ir a atenderle, mejor primero voy a escucharlo, su palabra, ¿no? Asimismo nosotros tenemos que valorar, por ejemplo, este momento que estamos viviendo. Escuchar su palabra. Y lo segundo que quiero compartirles aquí es sobre esta frase, gracias a Dios. Esta frase es la que, como le dije, es la que más, como que la que más decimos, la que más utilizamos. Porque cuando nos encontramos con alguien y alguien nos pregunta, oye, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Oye, ¿cómo están tus papás? Bueno, mis papás están bien, gracias a Dios, pero en verdad lo decimos porque estamos agradecidos con Dios, o en verdad cuando me preguntaron sobre mis papás si estaban bien, digo gracias a Dios, o de verdad pienso que mis papás están bien porque ellos se cuidan, porque van al doctor, porque se toman sus medicamentos. Entonces, ahí vemos qué diferencia hay entre decir gracias a Dios y ser agradecido. Porque decir gracias, o sea, todos los que nos sentimos agradecidos, decimos gracias, pero no todo el que dice gracias es agradecido, porque ser agradecido es como es de actuar, de venir delante de Dios y dar muestras de agradecimiento. Y eso lo vamos a ver aquí en Juan 12:1. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, ahí mismo, ¿ves? Donde Marta y María. Pero fíjense ahora, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Y qué dice ahí que subrayé? Marta servía. Marta está como en lo mismo. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Así que ahí está la escena viéndolo como en la mesa, donde está Jesús, está Lázaro y está Marta sirviendo.
Pero fíjense qué sucede después, la diferencia. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esto que está haciendo María es verdadero acto de agradecimiento a Dios por haberle traído a su hermano. Yo diría, pero aquí el que debería estar a los pies de Jesús sería Lázaro, porque a él fue. Pero María, que era la que había estado siempre escuchando a Jesús, es la que aprendió, eso lo guardó en su corazón. Y en este momento, fíjense que ella toma, dice que una libra de perfume, yo no sé cuánto sería una libra de perfume, algo, o sea, era bastante. Y de hecho dice que era de mucho precio. Y aunque eso era de mucho precio, ella no dudó en ponerlo a los pies de Jesús y enjugarlo con sus cabellos. Una cosa que había leído es que en esos tiempos, en el libro de Corintios, Pablo le dice a los de Corinto que a las mujeres dejarse el cabello largo era de mucha honra, porque en ese tiempo que tenían que ir a la iglesia hasta con velo, y las mujeres que tenían cabello largo podían hasta usar su cabello. O sea que a ella no le importó eso. Ella usó sus cabellos para secar los pies de Jesús y le ungió los pies con esa libra de perfume. Y fíjense que en esa misma escena ahí estaba Judas Iscariote, el que más adelante fue el que vendió a Jesús por 30 monedas. Y él decía que qué desperdicio se había hecho con ese perfume en jugar los pies de Jesús. Pero ese mismo pasaje dice que Judas Iscariote decía que eso se podía haber vendido y dar a los pobres. Pero dice después que él no lo decía en nada porque estaba preocupado de los pobres. Era porque él era el que administraba la bolsa de los discípulos y dice porque él era ladrón y de ahí él sacaba para él. Entonces vemos qué diferencia también entre María, que se había escuchado siempre la palabra de Jesús, y Judas Iscariote. Porque fíjense, María no dudó en poner esa libra de perfume a los pies de Jesús y enjugarle los pies con su cabello. Porque dice la palabra que donde está tu corazón, tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el tesoro de María, perdón, estaba en Jesús. Pero ese tesoro de Judas era en las monedas que se pudieron haber tomado vendiendo ese perfume. Y fíjense que en Juan, lo voy a leer solamente, Juan 11:2, que es el mismo que escribe eso, nos confirma de que esa María que está haciendo eso es la hermana de Lázaro. Dice Juan 11:2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Vemos el resultado de estar siempre escuchando la palabra de Jesús, atesorando esa palabra, y después vemos a María siendo agradecida, y no solamente, por decirlo así, diciendo gracias de la boca para afuera. Oye María, ¿cómo estás? Ah, muy bien, gracias a Dios. Sino que ella hizo un acto, una acción de gracias, de gratitud por lo que había sucedido con su hermano Lázaro. Y eso pues nos da una gran enseñanza, ¿no? De que cuando nosotros atesoramos esa palabra y la guardamos en nuestro corazón, pues vemos cómo después esa misma palabra es la que después nosotros hacemos mano de ella y aprendemos, por ejemplo, aquí a ser agradecidos por lo que Dios pues ha hecho con esa palabra. Fíjense esta otra frase que nosotros decimos muy a menudo, si Dios quiere. Y cuando decimos si Dios quiere, ahí estamos dejando todo como que en la voluntad de Dios. Y tenemos que estar preparados, ¿no? Para no solamente aceptar, sino entender y recibir esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque nosotros podemos estar orando, pidiendo, esperando algo y decimos, si Dios quiere. Y puede que pase el tiempo y nosotros decimos, wow, ¿será que Dios no quiere? Pero Dios va a trabajar en nosotros cuando decimos, si Dios quiere, y Dios se toma ese tiempo en darnos lo que nosotros queremos. Fíjense
estas dos comparaciones que quiero hacer de dos hombres que tenían una misma necesidad, una necesidad de sanidad, y cómo se acercan a Jesús para pedirle y para implorarle con lo que necesitaban. Este es un leproso. Los hombres que tenían lepra eran abandonados fuera de las ciudades. Y entonces dice a él, Marcos 1:40, vino a él un leproso. Este leproso, fíjense que tomó el riesgo. O sea, ellos tenían que estar fuera de la ciudad, tenían que ser apartados. Pero él de alguna manera había escuchado que este Jesús que estaba caminando por ahí, ese era el que podía sanarlo de esa lepra. Y dice, vino a él un leproso. Y no solamente tomó la decisión de arriesgarse donde está Jesús, porque dice después que rogándole. Yo me imagino a Jesús caminando con los discípulos y este leproso todo feo, su llaga, y él está, Jesús, Jesús, rogándole, y él insistía, y me imagino a la gente apartándole porque estaba leproso, estaba feo, pero él insistía, insistía hasta que llegó cerca de Jesús, y ¿qué dice? Hincada la rodilla, quedó igualito que María, ahí a los pies de Jesús, y le dijo, si quieres, ¿puedes limpiarme? Y Jesús, teniendo misericordia, igual como pasó con María, dice, de él, extendió la mano, y fíjense que no solo extiende la mano, porque Jesús podía extender la mano y decirle, yo te sano, sino que le tocó. En ese tiempo no podrías tocar al leproso, porque tú también eras considerado inmundo y te señalaban y cuantas cosas por la ley. Y dice, y después le dijo, ¿qué le dijo? Quiero, sé limpio. Este hombre se acerca a Jesús no solamente con fe en la capacidad de que Jesús pueda hacerlo, sino que debemos acercarnos con fe en su carácter, que Él quiera hacerlo. O sea, Jesús lo quiere, pero vemos que este hombre lo primero que hizo fue ir hacia Él, después le rogó y después se humilló delante de Él. O sea, reconoció que este Jesús era el que podía sanarlo. Pero fíjense este otro, que es un hombre, un padre que tiene un hijo enfermo. Y también tiene, igual que este leproso, la necesidad de que Jesús sane a su hijo. Y fíjense cómo se acerca este padre. Y Jesús le pregunta a él, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué diferencia al primero, al leproso, que le dijo si quieres? Y este después ahora le dice si puedes. O sea, como si tú puedes. Y estamos hablando de que se está acercando a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué diferencia? Porque Él dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él no dijo, ten misericordia de mi hijo que está enfermo. Él como que se mete también en ese paquete y dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, porque reconoce la necesidad que tenía de Jesús. Este hombre le dice a Jesús, cuando le dice a Jesús si puedes hacer algo, Jesús le dice, es que si puedes creer. Y él le dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y Jesús después sana a su hijo. Lo que me lleva a mí a comparar estos dos es la manera en que los dos se acercan a Jesús. Uno que le dice si quieres, como también nosotros decimos si Dios quiere, pero este se acerca si puedes, como dudando. Así que me lleva a mí a pensar en la manera en que yo me acerco a Jesús. Tengo que acercarme confiado, ¿no?, de que Jesús puede hacerlo, pero también confiado y con toda la certeza de que Jesús quiere hacerlo. Porque Dios Padre no envió a Jesús a ser maltratado acá, lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron, lo clavaron en la cruz. Todo ese sacrificio, ¿para qué? Para decirnos no a nosotros, y vamos a verlo más adelante, porque Dios sí quiere, Dios sí quiere, Dios sí quiere, Dios sí quiere que nosotros le adoremos, que no olvidemos que Él es
que nosotros tenemos un solo Dios, que no adoremos a más nadie, que Él sea nuestra adoración. Dios sí quiere de nosotros lealtad. Aunque nosotros escuchemos que hay nuevas tendencias, que hay cosas por aquí y por acá, que nosotros seamos leales a Él. Otra cosa que Dios sí quiere es su fidelidad. Que a pesar de que las cosas no andan bien, de que a pesar de que yo estoy pidiendo y estoy orando y la cosa como que no llega, yo sea fiel, siga como el leproso. Le rogaba y lo apartaban porque tenía lepra, pero Dios y Dios hasta que llegó ahí cerca. ¿Ah? Y no lo apartaba, Jesús no lo apartó porque tenía lepra, le dijo sí quiero, así mismo. Y otra última que tengo es, Dios quiere nuestra obediencia, que cuando escuchemos su palabra, no solamente seamos oidores de esa palabra, sino que seamos hacedores de ella, como lo era María. María lo primero que hacía era a los pies de Jesús y escuchar su palabra, pero esa palabra fue llegando en ella la fue guardando, ella la fue aceptando, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que vamos escuchando su palabra y vamos aceptándola y vamos dejando que esa palabra nos transforme, vamos a hallar gracia delante de Dios y Dios nos dice, sí quiero, pero tenemos que ser como el leproso, tenemos que hacer nuestra parte, ir hacia Él, rogarle, humillarnos delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos algo mejor para nosotros. Podemos estar orando por algo, por ejemplo, un joven que se acaba de graduar, se graduó con honores, consigue un tremendo trabajo, tiene una muchacha hermosa que él la está cotejando, está orándole a Dios por esa muchacha hermosa y está orándole por la muchacha y como que Señor, como que no llega, pero ¿qué le dice el Señor? Espera, porque yo tengo algo mejor para ti. Porque la palabra de Dios dice que cuando Dios creó al hombre, le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces puede ser que este muchacho está orando por una muchacha hermosa, pero Dios le tiene mejor la ayuda idónea. Porque puede ser que la hermosa lo que le vaya a traer es dolor de cabeza, pero la idónea es la que preparó Dios para ella. Entonces, si Dios quiere, entonces Dios quiere darnos algo mejor, algo mejor. Lo otro es, Dios quiere prepararnos para recibir lo que pedimos. A veces estamos ahí rogando, pidiendo, Señor, dame esto, Señor, te pido por esto, te pido por lo otro, y el tiempo pasa y ni nosotros mismos nos enteramos de que Dios nos está preparando a nosotros mismos en ese tiempo para cuando recibamos esa bendición, cuando recibamos eso que le pedimos, no sea como que me da Dios la bendición, lo que le pido, y esa misma cosa es la que nos aparta de Dios. Entonces Dios está en ese tiempo preparándonos, ¿no? Para recibir lo que pedimos. Y Dios si quiere alinear lo que pedimos con su voluntad. Porque puede ser que lo que le estamos pidiendo, aún nosotros mismos ni siquiera nos damos de que lo que le estamos pidiendo, lo que estamos anhelando, no está en la voluntad de Dios. Pero dice el Señor que Él enderezará nuestras veredas. Él va a alinear lo que pedimos hacia su voluntad. Y quiero terminar con esta reflexión, porque como Moisés, Daniel, Jesús y José, esos 4 hombres que nos habló Jorge, que su sí era sí y que su no era no, vamos a ver que Dios también quiere para nosotros un sí. Y fíjense cómo lo dice 2 Corintios 1:19. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que Silvano, Timoteo y yo le hemos predicado, y esto lo está hablando el apóstol Pablo a la gente de Corinto, y le dice, no ha sido sí y no, sino que siempre ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos amén, para la gloria de Dios.
Dios es un Dios que para nosotros tiene sí, pero tenemos que hacer como aquel leproso, ir hacia Él. Tenemos que implorarle, rogarle, insistirle. Tenemos que humillarnos. Y humillarnos delante de Jesús no es un acto denigrante. Cuando nos humillamos delante de Jesús es reconociendo de que Él es más que nosotros. Y es ahí donde Él nos dice, sí quiero. Así que el Señor nos acompañe, que el Señor sea el que nos guíe, ¿no?, en este caminar, como le sucedió a María, que recibió esa palabra, no solamente la oía, sino que le daba un lugar privilegiado en su corazón y la ayudó más adelante. Así que el Señor nos ayude, ¿no?, a tener gracia delante de Dios para ser merecedores de un sí quiero. Amén.